Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La localidad de Vadillo de la Sierra se encuentra localizada en la provincia de Ávila, sobre la Sierra de Ávila en su cara norte, no muy lejos del pueblo de Villatoro, y tampoco no muy lejos de San Juan del Olmo, donde existe una necrópolis rupestre de la Alta Edad Media. Hacemos esta referencia a San Juan del Olmo porque también en Vadillo de la Sierra hay una serie de necrópolis que están datadas de ese mundo alto medieval. Al igual que ocurría en la necrópolis de la Cova, la de San Juan del Olmo, buena parte de las tumbas en Vadillo de la Sierra están excavadas directamente en la roca de los abundantes berrocales que rodean el pueblo y algunos lanchales. Recordemos, los berrocales son estas grandes rocas de granito, mientras los lanchales son ese mismo granito cuando aparece en amplias y planas superficies. Lo interesante de esta necrópolis de Vadillo de la Sierra es que, como decimos, hemos podido llegar a encontrar varias docenas de estas sepulturas rupestres excavadas en la roca. Si bien, al contrario de lo que sucedía en San Juan del Olmo, aquí aún no se han localizado otro tipo de sepulturas excavadas directamente en la tierra, en forma de inhumaciones más tradicionales. Pero en gran medida se debe a que no ha habido un estudio arqueológico sistemático como el que sí se dio en San Juan del Olmo. De modo que, a falta de ese estudio, las observaciones que vamos a comentar hoy en este vídeo de esta necrópolis o de este grupo de necrópolis de Vadillo, hemos de tener en cuenta que se hacen solo a partir de las sepulturas que se pueden observar excavadas en la roca. Algo muy interesante, como decía al principio, están excavadas en los abundantes berrocales y lanchales que rodean el pueblo, pero no están excavadas en absolutamente todos esos berrocales. Hay una gran cantidad de superficie granítica que nunca fue horadada por la mano del hombre para instalar allí estas sepulturas antropomórficas, que hay algunas, pero en puntos muy concretos y que nos están hablando de una ocupación del espacio realmente intencionada para hacer enterrar a una serie de personas en unos lugares muy determinados, que no de forma genérica en todo el conjunto. En ese sentido, si nos atenemos a la cronología que nos han dado de esta necrópolis, muy similar a San Juan del Olmo, estaríamos hablando entre los siglos VII y XI. Estaríamos hablando o bien del periodo final del reino hispanogodo, cuando este reino hispanogodo se ha asentado en toda la península ibérica, y este sector de la Sierra de Ávila podemos considerarlo como un espacio marginal, donde quizás acuden las últimas comunidades de campesinos que no han encontrado mejores tierras y tienen que enfrentarse a estas tierras de estos suelos duros, no solamente por la piedra, sino también por la climatología. O si estamos hablando del siglo XI, estaríamos hablando, por tanto, en un momento en el que esta Sierra de Ávila forma parte de ese territorio de frontera entre los reinos cristianos del norte y Al-Ándalus, el territorio islámico al sur, esa gran marca que se extendería desde el Valle del Duero hasta el Valle del Tajo. Si bien es cierto que, una vez más, su ubicación dentro de la Sierra de Ávila le volvería a dar una posición marginal respecto a los eventos políticos, militares que se estaban viviendo en torno a ese siglo XI en este sector de la marca central. Teniendo en cuenta esas dos cronologías posibles, si estamos hablando del siglo VII o del siglo XI, lo que hemos de preguntarnos es ¿por qué decidieron enterrarse de esta manera y en este lugar? Claro, una pregunta que nos puede venir de inmediato a la cabeza es el hecho de que en la actualidad la mayor parte de estas sepulturas rupestres que podemos ver están rodeando el pueblo de Vadillo. Y podríamos preguntarnos si no es una ubicación en la que se relaciona directamente el pueblo con esas sepulturas. Podríamos estar ante una especie de pervivencia de la tradición romana de inhumar a los muertos fuera del ámbito urbano, y de ahí que estén rodeando al pueblo de Vadillo y no al interior, que es algo que va a ocurrir cuando se consolide la cristianización del territorio y los templos, las iglesias puedan ser a su vez cementerios. En ese sentido, podríamos preguntarnos si a lo mejor estamos ante un cristianismo primitivo y en realidad cercamos el pueblo
con los restos de los antepasados en una curiosa simbiosis entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos de alguna forma limitando, protegiendo ese mundo de los vivos. Pero es que podría ocurrir una tercera circunstancia, y es que el pueblo de Vadillo, el que vemos actualmente y que a la larga, como la mayor parte de las localidades que tenemos en esta Sierra de Ávila, Valle de Amblés y demás, se halla fruto de la repoblación posterior a la reconquista del Valle de Toledo, del Valle del Tajo y la caída de Toledo para 1085-86. Y podría ocurrir que el actual pueblo de Vadillo esté ocupando parte de estas necrópolis que ya han quedado completamente colmatadas por el propio pueblo, y las que podemos observar las observamos sencillamente porque el pueblo no creció más y se mantuvieron esas tumbas. Porque, de nuevo, si consideramos que la fecha más tardía de la elaboración de estas sepulturas es el siglo XI, estaríamos siempre hablando en el momento previo a la repoblación definitiva del territorio, y por tanto no tenemos por qué establecer ese vínculo inmediato y directo entre las necrópolis y el pueblo que tenemos, más allá de esa singularidad de que aparentemente la mayor parte de las tumbas están rodeando a ese pueblo. De modo que, como nos ocurría en la necrópolis de la Cova, en San Juan del Olmo, quizás lo que tenemos que entender es que decidieron enterrar a sus muertos en este espacio de la cara norte de la Sierra de Ávila, donde era posible una cierta protección de este territorio sagrado que es una necrópolis, pero no están enterrados todos sus muertos, o en estas sepulturas rupestres no están enterrados todos los que pudieron fallecer, fuera cual fuera la comunidad humana que viviera aquí, sino solo algunos con cierto prestigio, quizás porque tenían determinados recursos económicos que les permitían afrontar la construcción de este tipo de sepulturas, o porque la propia comunidad les había dado un reconocimiento, ya fuera por motivos sociales, religiosos, culturales, el que fuera, porque algo que llama la atención es que las sepulturas rupestres que estamos viendo son protagonistas en el territorio. O sea, en el momento que tenemos el ojo afinado y entre los berrocales vamos distinguiendo estas excavaciones antropomórficas, son realmente muy visibles, muy vistosas. Es decir, no se estaba tratando de ocultar al fallecido, sino de alguna manera se le estaba ennobleciendo a través de este tipo de sepulturas más destacadas. Pensando desde ese punto de vista, el hecho de haber buscado un espacio donde poder establecer unas necrópolis en las que se llevaban a cabo unos enterramientos que buscaban ese enaltecimiento del fallecido, haciendo muy visible su tumba, más allá de esa relación que tengamos con el pueblo de Vadillo, lo que sí resulta importante es la relación entre la comunidad de vivos, fuera cual fuese, y este mundo de los muertos. Una relación que de alguna manera se mantiene hasta ese siglo XI. Quiero insistir en el punto de que son abundantes los berrocales y los lanchales que rodean Vadillo, pero la mayor parte de ellos no fueron excavados. Solo algunos, de manera muy significativa, fueron escogidos para abrir estas sepulturas en la roca viva y poder de esa manera depositar allí a estos que consideramos muertos prestigiosos. De modo que hay una relación entre la comunidad de los vivos y estas necrópolis que obedece a unos parámetros que posiblemente a partir del siglo XI se modificaron. ¿Y por qué se modificaron? Porque con la reforma gregoriana, que ha comenzado en ese siglo XI, en buena parte de la cristiandad occidental, y que se asienta de manera plena en los reinos hispanos ya para el siglo XII, hay una institucionalización de la muerte. La necrópolis, como decíamos al principio, ya se va a instalar dentro del templo o alrededor del templo, de modo que hay un mayor control por parte de la institución eclesiástica de estos elementos asociados a la muerte. Ya no tenemos estas relaciones donde se aprovecha el paisaje, que puede tener algún motivo simbólico en la cabeza de las comunidades que vivían en este territorio, y en ese paisaje, con ese valor simbólico para la comunidad, se habían abierto sepulturas de prestigio en lugares determinados y en algunos casos construcciones tremendamente visibles, pero para el siglo XI esa actitud cambia porque se ha modificado la relación con la muerte y ahora hay que pasar por la institución plenamente consolidada que es la Iglesia Católica. Y a partir de ahí incluso se produce una desvinculación
entre la comunidad de vivos y estas necrópolis. El resultado de ello es que buena parte de estas tumbas todas estas tumbas están vacías, pero es que para los propios habitantes de Vadillo de la Sierra, durante tiempo, no eran más que agujeros hechos en la roca, quizás tumbas que podían dársele algún otro tipo de uso. Hubo algún campesino de los veteranos del lugar que nos contaba que hasta lo utilizaban de abrevadero para los animales, porque se rompió ese vínculo familiar entre los familiares de los que estaban enterrados en este sector y la nueva comunidad de repoblación que ya practicaba un tipo de necrópolis, insisto, dentro de la institución eclesiástica católica, que ya no está vinculado con estas formas de enterramiento que podemos asociar a las sepulturas rupestres. De modo que lo que estamos viendo en Vadillo de la Sierra, probablemente como continuidad de lo que ya hemos visto en un vídeo previo en San Juan del Olmo, es ese momento en el que cambia la manera de relacionarse los cristianos con la muerte de una manera, entre comillas, más orgánica, más natural, donde los fieles, los vivos, aprovechan el paisaje con el valor simbólico que les rodea y convierten ahora el espacio para sus muertos en una asociación inmediata y exclusiva con la Iglesia Católica. Ya no tiene sentido hacer esta especie de monumentos, esta especie de toscas sepulturas rupestres, pero muy vistosas, sino que hay que pasar todo por el tamiz de esa Iglesia Católica. Y esto es lo que nos puede permitir entender por qué ese abandono de las necrópolis, por qué esa incapacidad para entender nosotros hoy el sentido pleno de lo que estamos viendo en estas necrópolis, en esencia, porque desde el siglo XII, con esa reforma gregoriana y esa institucionalización dentro de la Iglesia de la muerte, se perdió el sentido simbólico de estas otras formas de enterramiento, como la necrópolis rupestre que podemos ver en Vadillo de la Sierra.